Y continuamos con el desarrollo de la información y del análisis también. En las últimas horas, el INDEC dio a conocer datos oficiales relacionados a la actividad económica para el primer semestre del año, pero también datos acerca del valor de la canasta básica y de lo que necesita una familia tipo para no caer por debajo de la línea de la pobreza. De eso vamos a hablar con nuestra economista amiga. Saludamos a la licenciada Antonella Gerbaji, que ya está con nosotros. Antonella, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Feliz viernes, muy bien por acá. Un placer reencontrarnos en este espacio y en la oportunidad para hablar de los datos oficiales, los que dio a conocer ayer el INDEC y que, bueno, abren ciertos interrogantes. Por ejemplo, respecto de la actividad económica, es un dato positivo que está relacionado con lo que fue el año pasado, que fue un año sin actividad, de paralización total, o podemos hablar de una recuperación a niveles prepandémicos, entre otras consultas. Antonella. Bueno, sí, como mencionás, lo que salió publicado es el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, que es un termómetro muy importante que tenemos en nuestro país para ver cómo está la economía. Respecto al mes anterior, la economía creció un 2,5%. Es la primera vez que crece con respecto al mes anterior desde febrero de este año. Así que es un dato muy positivo. La economía no se venía recuperando. Bien mencionaste que tenemos dos formas de verlo, ¿no? Contra el mes anterior y contra el año pasado. Los números del año pasado siempre van a dar bien porque venimos de un 2020 complicado, que no podemos tomarlo como referencia. Pero lo que estaba pasando es que veníamos decreciendo mes a mes. La economía se venía achicando desde febrero, no se veía una recuperación. Y cada vez estábamos más lejos de recuperar este nivel que teníamos prepandémico si la economía cada vez se achicaba más. Este número de 2,5% positivo vino a romper esta racha de contracción que veníamos teniendo desde febrero. Pasaron varios meses que la economía no venía recuperándose, así que es un número totalmente celebrable. Y también coincide con la apertura de la segunda ola que ocurrió más o menos por fines de mayo, principios de junio. Así que deberíamos ver que los siguientes meses, con esta nueva salida de la pandemia, quizás sigan recuperándose este indicador de actividad económica. También tenemos que observar que todavía no recuperamos el nivel de 2019 pre-COVID. Estamos un 2,2% abajo de lo que estábamos antes de la pandemia, así que todavía estamos resentidos. Si viéramos la serie de la actividad económica argentina, podemos ver que veníamos así y después caímos en lo que es la B corta de la pandemia y todavía no hemos podido salir de ese pozo. Pero esperamos que se reactive. Estos números sin duda son alentadores. Y si queremos ver dentro de la actividad económica cuáles fueron a las que mejor se desempeñaron, este crecimiento vino tirado por lo que es la industria y el comercio, que subieron un 16 y un 13%. Como otro dato importante que salió esta semana de los datos económicos, podemos mencionar la balanza comercial, que arrojó un resultado positivo. Esto significa que las exportaciones vienen siendo más grandes que las importaciones. Esto se relaciona un poco con los títulos que dijiste antes, Marina, de que estarían también flexibilizando este cepo, así que se esperaría que continúe, ¿no? este nuevo superávit en la balanza comercial. Y también esperando que si la economía se reactive, también las importaciones se comenzarían a reactivar porque la mayor parte de estas importaciones vienen a ser maquinarias que se necesitan obviamente para poder producir más y eso estimula lo que es la actividad económica. Así que todo se relaciona en la economía y los índices también. Bien. Y también... Sí. No, quería consultarte cuál se estima que ha sido el quiebre en este último relevamiento, el último dato estadístico de junio, para que el número sea positivo. ¿Qué pasó para revertir esa racha que venía a la baja? Mira, se habla mucho de la salida del segundo aislamiento que sufrimos este año. Este año, por fines de mayo, principios de junio, hubo una segunda ola de COVID y volvimos a estar encerrados. Eso se reflejaba y entonces ahora en junio sería que tenemos que hacer memoria de dónde estábamos en junio, ¿no? Estábamos saliendo de esa segunda ola
y los comienzos de ya las vacunaciones más masivas. A mí me parece que iría por ese lado, ¿no? Por cómo estábamos en junio. Y también cada vez con el tema de la industria tirada también por el comercio tiene que ver con las reaperturas, ¿no? Los shoppings, los horarios más extendidos, todo eso que se venía dando por junio. Ahora estamos en agosto, pasaron 2 meses, pero uno tiene que recordar, ¿no? De dónde estábamos en ese entonces. Yo creo que viene por ese lado, por las reaperturas. Claro. En junio se dieron más marcadas. Bien. Sí. Otro dato que se marcó como positivo es que la canasta básica haya crecido por debajo de la inflación, ¿no? No sé cómo se puede desmenuzar este dato y qué pasó con el rubro alimentos y bebidas específicamente. Sí, es algo muy importante lo que es la canasta básica. Si bien creció por debajo de la inflación, sigue siendo un número alto si se mira contra el salario básico, ¿no? Claro. Con el salario mínimo, discúlpame. Sigue siendo para una familia la canasta básica 67.500 pesos. Y el salario mínimo, si bien se está hablando de que se aumentaría, todavía no llega a cubrir un salario mínimo ni hablar, pero 2, que serían si 2 padres trabajan, por ejemplo, no podrían llegar tampoco a cubrir la canasta básica. Así que, si bien está buenísimo el número, que es 1,6, que subió, que es muchísimo más bajo que el 3%, que fue la inflación de julio, todavía está lejos de los salarios, que es yo creo que contra eso hay que mirar. Los salarios vienen corriendo ya desde hace un tiempo bastante detrás de la inflación, y acá estamos evidenciando esto en estos números. Y los alimentos son siempre donde más hay que mirar, porque si bien la canasta básica total incluye no solo alimentos, todos sabemos que son demasiado importantes y hoy venían creciendo bastante por arriba de la inflación. Entonces, si queremos controlar la inflación, tenemos que controlar sí o sí el precio de los alimentos. Y sí o sí hay que tener un ojo en los salarios. Sí, claramente. No importa cuánto suban las cosas o cuál sea el ritmo, lo que importa es si podemos comprarlas o no, básicamente. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuál es el anticipo para el segundo semestre, si es que se puede un poco avisorar algún futuro a partir de estas tendencias que se están viendo, o de qué depende que los números sigan siendo positivos? Y está todo muy atado a lo que son las elecciones. Se sabe que se espera que el gasto del gobierno aumente, la inflación, si bien está viniendo a la baja, se espera que también de la mano de la emisión y del crecimiento del déficit fiscal se pueda quizás acelerar en los próximos meses. También tenemos que ver qué pasa con el tipo de cambio llegando a las elecciones. Se espera que quizás antes de las elecciones no exista una devaluación, pero quizás después de las elecciones sí. Entonces está todo marcado por lo que es la política hoy en día en la economía. Así que, Marina, si te digo, te miento, porque todo va a depender a esas fechas. Tenemos que estar pendientes a lo que va a pasar con las elecciones y los movimientos que lleven las expectativas. Claramente, bueno, tenemos el calendario con 2 fechas, septiembre y noviembre, así que estamos adelantándonos mucho en cualquier previsión a futuro. De todas maneras, bueno, recorriendo estos datos que son oficiales y que dan cuenta del cierre del primer semestre y también de la canasta básica. Antonella, muchísimas gracias por el contacto, buen fin de semana y nos reencontramos el próximo viernes. Buen fin de, nos vemos. Muy amable, un abrazo.